probado las deliciosas semitas de Puebla? ¿O sus emblemáticos chiles en nogada? ¿O qué me dicen de las riquísimas tortas ahogadas de Guadalajara? Son tan jugosas que hasta el pan nada. La cochinita pibil de Mérida no se puede quedar atrás. ¿Qué me dicen de los tamales de bola chiapanecos? Con su tradicional mole a base de chiles y mojobel, que es como el primo picosito del chile piquín. ¿O no se les antojan unos burritos rellenos de chile chilaca del meritito Chihuahua? ¡Ajúa! Pero ojo, que Veracruz no se queda atrás. ¿Quién se apunta para un buenísimo arroz a la tumbada? Con todo y su camaroncito, jaiba, pulpo, almeja, pescado y ese toque delicioso de epazote. O el inigualable chilpachole de jaiba. Ni hablar del famosísimo pescado a la veracruzana. A que ya les dio hambre, ¿verdad? Ahora, si nos acercamos más hacia el centro del estado, específicamente en la zona de la capital, encontraremos los famosos pambazos y las célebres garnachas. Sean bienvenidos a esta travesía gastronómica entre pambazos y garnachas con Fer Denise. Prepárense para una experiencia auditiva llena de sabor y cultura. Hoy nos sumergiremos en los inicios en la sartén, el origen y la historia de tan sabrosos antojitos mexicanos. Pero primero haremos un pequeño viaje al pasado para entenderlos mejor. Estos platillos tienen raíces profundas en la historia precolombina de México. Estos antojitos reflejan la agricultura y técnicas culinarias desarrolladas por civilizaciones indígenas como los aztecas y los mayas. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, se produjo una fusión de sabores. La Ciudad de México es destruida, la prehispánica, la azteca, y encima de ella construyen los nuevos edificios españoles de arquitectura renacentista. Y ahora, ¿esto cómo se corresponde? Bueno, se corresponde en que en la alimentación no hubo esta conquista, o sea, realmente no hubo un sometimiento como el que hubo en la política, en la religión, por supuesto, ¿no? Y en la arquitectura. En la alimentación hubo realmente una mezcla que no se pudo evitar por parte europea. Desde 1521 hasta 1540, pone tú 19 años, los españoles tienen que aprender a comer los grandes hitos, las grandes tradiciones gastronómicas de los indígenas, ¿no? Y entonces sobrevive como principal alimento el maíz, el chile, la calabaza, el frijol, el cacao, por supuesto. El doctor Alejandro Mariano, director del Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, Realia, lo dejó clarísimo. La gastronomía indígena no fue conquistada, sino que prevaleció y se integró a los ingredientes que los europeos fueron incorporando, como la carne de res y de cerdo, así como técnicas de cocina. Este intercambio culinario dio origen a antojitos como las quesadillas y los tamales. Luego de ahí también se popularizaron mucho las flautas, las garnachas, las quesadillas también. Entonces los indígenas empezaron a tomarle mucho, ¿cómo te diría? Mucho amor a los sabores mestizos, o sea, sobre todo a la carne, sobre todo a la manteca, a los rebozados, a los tacos, ¿no? Pero siempre con la hierba, o sea, la hierba autóctona, por ejemplo, el cilantro, por ejemplo, el mesís. A lo largo de los siglos, las tradiciones culinarias mexicanas han evolucionado, creando una amplia variedad de antojitos que siguen siendo una parte integral de la identidad gastronómica de nuestro país. Volviendo a nuestro tema principal, todos estamos de acuerdo que el pambazo se ha convertido en el protagonista de muchísimas fiestas y sobre todo las infantiles, ¿verdad, mamás?
Y para quienes no lo saben, el pambazo es primo lejano de los bolillos y las teleras, solo que con más actitud. El pambazo no compite ni con el bolillo, los de Jalisco me decían con los virotes o con los lonches. Podríamos competir si acaso un poquito con Orizaba, pero yo creo que es más jalapeño que de Orizaba. Las cazuelas de mamá lo dejaron claro. No hay competencia que valga la pena. Para ellos, el pambazo es incomparable y también su especialidad. ¿Sabían que este delicioso manjar tiene un toque imperial? La historia que yo me sé es que Carlota, cuando estaba aquí en el estado de Veracruz, ella al despertar siempre veía el pico de Orizaba. Cuando ella se iba a ir, le pidió a su chef que le hiciera un platillo que le recordara al nevado. El chef Willy Gracia nos cuenta una historia fascinante, situada en la época prerreformista, cuando Carlota de Habsburgo viajó por primera vez a Orizaba y quedó enamoradísima del volcán Citlaltépec. El maestro de cocina de Maximiliano, Joseph Tudós, fue quien trabajó en un platillo para complacer a la emperatriz. El chef estuvo pensando por varios días qué cocinarle a la dama hasta que encontró la inspiración. Amasó una especie de bollo, pellizcándole la parte superior para formar una punta como la del volcán. Y como toque final, harina espolvoreada emulando la nieve. Y esa es como que la versión romántica que nos han vendido. La versión real es de que el pambazo como tal era el pan más barato que te venía en las panaderías y era para el consumo de toda la gente. Por eso es de que yo pienso que por eso es toda la variedad de todos los guisados. La creación original de Tudós consistía en un pan blanco suave, impregnado de harina y relleno de chorizo, queso blanco, lechuga rebanada y chile adobado. Como pasa con todas las creaciones, la receta fue mutando y evolucionando, pero la esencia sigue siendo la misma. En la Nueva España, el pan se diferenciaba según la harina con la que se preparaba. Y aquí en Jalapa se evaluaban las calidades de las harinas para el pan de todo el virreinato. Y entonces se agrupaban en 3 grandes categorías. Existía el pan floreado, que estaba hecho con la flor de la harina. Solo 2 panaderías lo producían y estaban destinadas a proveer al virrey y al arzobispo. Después está el pan común, el cual se hacía en todas las panaderías, mezclando harina flor con una harina más gruesa que se obtenía después del cernido. Y luego se encontraba el pan vaso, un tipo de pan cuyo nombre proviene de pan vaso, es decir, pan bajo, de clase baja, ya que para su elaboración se mezclaba con huevo y leche los residuos que quedaban después de cernir la harina, dando como resultado un bollo económico y llenador. El origen como tal del pambazo pues era lo más corriente de todos los panes, o sea, la harina más que terminas de cernir, la que te queda más gruesa, era con lo que se ocupaba, porque siempre ha sido el pan más barato. Un pan de muy baja calidad, que según los historiadores, fue un capricho de la emperatriz Carlota, y con el paso de los años se convirtió en un platillo típico, que no se sabe con certeza si fue creado en Jalapa o en Orizaba, por lo que en Veracruz conviven 2 versiones de este plato. La de Orizaba, un pambazo relleno de frijoles refritos, longaniza, queso blanco, lechuga rebanada y chipotle adobado, que conserva la blancura del pan. No lo bañan en salsa roja como en otras partes del país. Y luego está la versión de Jalapa, cuyo relleno está compuesto por frijol, mayonesa, jamón, pollo deshebrado, chorizo, lechuga, cebolla y chile chipotle. Incluso, algunas veces, se pueden encontrar pambazos rellenos de sabores dulces. Todos deliciosos. Y continuando con estos antojitos,
No podemos olvidarnos de las garnachas, estas delicias fritas, que son como pequeños tesoros crujientes. Para aquellos que no las han probado y no se les antoja por el simple hecho de ser fritas, déjenme leerles lo que Wikipedia dice. Algunos antojitos son considerados comida chatarra por su alto contenido en grasas, pero también pueden ser muy nutritivos y constituir una comida muy completa, dependiendo de su composición. Las tradicionales garnachas son el platillo típico de dos ciudades veracruzanas, Rinconada y Alto Tonga. En esta última, generalmente son degustadas por la noche y se consiguen en fondas, conocidas como garnacherías, las cuales deben contar con el tradicional comal para garnachas, que en el centro tiene una hendidura donde suele depositarse la manteca para freírlas. Utilizan una pequeña tortilla de masa de maíz hecha a mano, que tiene entre 8 y 10 centímetros de diámetro. Esto tomando en cuenta que una tortilla normal pudiera tener hasta aproximadamente 20 centímetros. Después de freírla, se le agrega puré de papa, cebollita finamente picada, carne deshebrada de res y una salsa, una salsa tradicional elaborada con chile seco. El sazón de la salsa es el toque especial a la garnacha y una vez bañada con ella, se pasa a freír otro ratito en el comal. Creo que el toque especial que le va a dar a la garnacha es la salsa. Es el alma de este platillo, ¿no? Porque no estamos hablando de una enchilada, porque no estamos hablando de una flauta, porque no estamos hablando de chilaquiles o demás, no sé. Y esta es la esencia que le va a dar para mí. Precisamente la garnacha, yo creo que sería la salsa. Sin duda, el chef Iván Hernández Guillot nos deja una reflexión valiosa sobre cómo ese condimento puede transformar un plato simple en toda una experiencia. Por lo general en las garnacherías, a petición del cliente, las hay blancas, normales, en ocasiones de salsa seca, y no pueden faltar las espléndidas garnachas de frijol, que en lugar de salsa, llevan unos frijolitos negros guisados, con el toque maestro del epazote criollo. La garnacha por sí misma, pues bueno, varía mucho su sabor entre hacerla con masa blanca o con masa azul, e incluso los ingredientes que le ponemos. Podemos encontrar garnachas con salsa roja, con especias como la canela, o incluso garnachas con salsa verde, que en mi experiencia o en mi gusto son muy ricas también. Las experiencias del chef Misael Mar Morales, egresado de la licenciatura de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, nos enseñan la versatilidad de la garnacha. Desde la elección de masas hasta las combinaciones de salsas, un abanico de deliciosas posibilidades. Ahí les va un dato importante de Alto Tonga. El año pasado, su alcalde buscó la denominación de pueblo mágico para este hermoso pueblito, ya que cuenta con la Reserva Ecológica de Pancho Poza. Ahí nace una cascada majestuosa con unas aguas súper cristalinas. O sea, de verdad, en serio, visítenla, es preciosísima. También está el bosque de niebla de Suatzingo. Asimismo, en Alto Tonga se encuentra la parroquia de Santa María Magdalena, la cual es considerada una de las más grandes del estado. Y también, cada año, organizan interesantes ferias del libro. ¿Quién no ha probado las deliciosas garnachas de Rinconada? Toda aquella persona que viaja al puerto de Veracruz y pasa por Rinconada sabe que es la parada obligatoria para desayunar unas riquísimas garnachitas. Son tan famosas que en el mes de agosto se celebra en este lugar la Feria de la Garnacha. Un dato curioso de Rinconada es que este tiene un poco más de 8,000 habitantes,
Por lo tanto, está en el ranking número 2 de los pueblos más poblados del municipio. El poder de las garnachas es incuantificable y capaz de sostener distintos pueblos, como lo es Rinconada. Sé que se elaboran con una salsa con un poco de canela y ajo, y es de ahí de donde viene su coloración y su sabor particular. ¡Sí! ¡Escucharon bien! ¡Canela! La base de esta salsa espesa también la conforman hueso y tuétano de res, que se cocinan con el tomate en el calor de la leña. Son diferentes a las de Alto Tonga, empezando por la tortilla, que son de tamaño normal. La tortilla de maíz, hecha a mano, se coloca en un comal con manteca, donde se le agrega la salsa, cebollita picada y carne deshebrada de res o cerdo. Y la garnacha en el estado de Veracruz, bueno, que creo que a lo largo y ancho hay distintas formas de prepararla. Cada región tiene sus variaciones y creo que en todo Veracruz es un platillo bastante consumido, al igual que el pambazo. Los pambazos y las garnachas se han convertido en celebridades culinarias, viajando más allá de las fronteras de Jalapa. Han conquistado otros estados, ganándose un lugar en el podio de los platillos callejeros más queridos de México. Es curioso, cuando el mundo escucha la palabra garnacha, piensan en general en los antojitos mexicanos. No importa la presentación. Se imaginan la típica tortilla frita, ya sea extendida, en flauta, en totopos, para tacos, gorditas, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! Y de puesto callejero, que lleva salsa, cebolla, queso, entre otros muchos ingredientes más. Es nuestra comida rápida, así como los gringos tienen sus hot dogs. Que por cierto, en nuestro país, el boom de estas comidas rápidas, hot dogs, hamburguesas y pollo frito, se dio en los años 80. Algunos dicen que llegó primero McDonald's, otros que Burger King, e incluso hay quienes mencionan primero. Lo cierto es que todos coinciden que con la entrada de la mujer a la vida laboral fuera de casa y el ritmo vertiginoso de la vida en las ciudades, se hizo necesario un platillo que cubriera las necesidades que este nuevo compás en la subsistencia del mexicano necesitaba: rapidez, sabor y precio. También les platico por qué los ciudadanos del mundo a todos los antojitos mexicanos les dicen garnachas. Esto es porque la Real Academia Española define así la palabra: tortilla gruesa con salsa de chile y otros ingredientes. Pero para eso es este podcast, para darle su lugar a nuestra querida garnacha, así como para documentar y promover la personalidad de los pambazos y las garnachas, para que no solo tengan su merecido lugar en los paladares mexicanos, sino también para que el mundo entero los conozca y desee probarlos, encontrando su lugar correspondiente en este majestuoso mundo culinario. Pero atención, no estamos aquí para decir que son platillos gourmet dignos de un chef con sombrero alto. No. Estamos aquí para celebrar la magia de lo simple, la chispa de lo cotidiano. No necesitas un curso de cocina en París para triunfar en la cocina casera. ¿Quién necesita una estrella Michelin cuando tienes amor, paciencia y un toquecito de desorden en la cocina? Así que ya saben, a cocinar con pasión. Espero que hayan disfrutado este episodio, dedicado a explorar los inicios de la sartén. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Spotify como Entre Pambazos y Garnachas, Facebook como Radio Televisión de Veracruz, YouTube como RTV en línea, Twitter e Instagram como RTV Veracruz. Gracias a las cazuelas de mamá, al doctor Alejandro Mariano y a los chefs Iván Hernández Guiot, Misael Mar Morales y Willy Gracia por sus importantísimas aportaciones. Soy Fer Denise y recuerden, están ante más que un podcast. Esto es una experiencia auditiva culinaria. Están entre pambazos y garnachas. Bye bye.